La primera que deja, la que deja de la consagración. Cuida tu consagración a Dios. Mantente en la consagración a Dios y habrá un vallado de protección sobre tu vida. Dice amén. La segunda que deja, que cortó Dalila cuando hizo el diablo cuando hizo dormir a Sansón. Dice ahí en el versículo 19: pues su ¿qué? ¿Está conmigo? Y ella comenzó a afligirlo, pues su ¿qué? Su fuerza se apartó de él. Y escuche esto: la segunda guedeja que cortó Satanás en la vida de Sansón fue la fuerza. Qué tremenda fuerza tenía Sansón. Y escuche, no era la fuerza humana, era la fuerza de lo sobrenatural. Dice amén. Era la fuerza de lo sobrenatural. Con la fuerza sobrenatural fue que despedazó el león. Con la fuerza sobrenatural fue que mató a 1000 hombres con una quijada de un burro. Nosotros con la fuerza sobrenatural de Dios podemos hacer cosas extraordinarias. Y Satanás, para que Sansón ya no se moviera en lo extraordinario de Dios, le cortó la fuerza sobrenatural. ¿Se está dando cuenta lo que está perdiendo Sansón? Yo creo, escuche esto, que Satanás hizo una peluca y paseó por todo el infierno la cabellera de Sansón. ¿Sabe que en los indios, escuche esto, en los tiempos de los indios, cientos de años atrás, cuando mataban o conquistaban, daban muerte a un soldado, le quitaban la melena? ¿Sabía usted eso? Lo rapaban con un cuchillo. Y el que más melenas traía era el valiente más reconocido. Imagínese, hermano. ¿Tú quieres que tu cabellera la use Satanás? ¿Verdad que no? Le quitó la fuerza sobrenatural. Y escuche eso. Es lo sobrenatural lo que hace que muchos se acerquen a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando la iglesia se empieza a mover en lo sobrenatural, sanando, reprendiendo, echando fuera demonios, cuando la iglesia se empieza a mover en lo sobrenatural, la gente se amontona y quiere de Cristo. Pero ¿cómo vamos si no cuidamos la fuerza que el Espíritu Santo nos da? ¿Cómo vamos a caminar en la dimensión de lo sobrenatural? Gloria a Dios. Dice la Biblia, no le voy a dar la cita, nomás le voy a dar la cita. En Juan 12:9 habla del milagro que Jesucristo le hizo a Lázaro. ¿Recuerdan ese milagro? Y dice la escritura que los escribas, fariseos, buscaban matar a Jesús y con él también a Lázaro, porque muchos, a causa de ese milagro sobrenatural, creían en Cristo. Muchos creían en Cristo. Líder, ahí en tu hogar de reunión, empieza a fluir en lo sobrenatural. Y no va a hallar campo donde quepan las almas que vendrán de tu vecindario a buscar el poder de Dios, a buscar la salvación de Dios. Cuida la fuerza sobrenatural. Si has empezado a fluir en lo sobrenatural, mantén esa fuerza que Dios te ha dado. No somos nada sin la fuerza de Dios. Le voy a mostrar que era Sansón. Le mostré que era Sansón bajo la unción del Espíritu Santo, pero también le voy a mostrar que fue de Sansón sin la unción del Espíritu Santo. La fuerza de lo sobrenatural. Es lo sobrenatural lo que hace que las personas glorifiquen a Dios. Ahí en Lucas 7, 11 y 17 narra una historia y dice que la gente glorificaban a Dios por las cosas maravillosas que se hacían, porque llevaban un féretro y un joven iba adentro
Y Jesús le dijo: detente. Y a ti te digo, joven, levántate. Y el joven se levantó y resucitó. Y dice que todos glorificaban a Dios. Es lo sobrenatural lo que hace que la gente glorifique a Dios. ¿Cuántos quieren que Oakland y California glorifique el nombre de Cristo? Entonces nosotros tenemos que caminar en lo sobrenatural de Dios. Las cosas sobrenaturales tienen que ser comunes entre nosotros. Dice amén. La tercera guedeja que perdió, ahí la llevamos. ¿Está conmigo? En el versículo 20, Sansón, y dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Escuche eso: esta vez me escaparé como las otras. Dile: qué engañado te tiene el diablo. Qué engañado le pegaron a Sansón. Porque muy tramposo, hacía pecados y usaba la unción para salir de las consecuencias. Iba, pecaba y usaba la unción para salir del problema. Y dijo: esta vez va a ser como las otras. No sabía que ese día, le dijo el Señor: hasta aquí llegaste. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de límite. Dios es un Dios de límite. Muchas veces Dios no es que va a tolerar, no es que lo apruebe. Muchas veces le fallamos y seguimos fluyendo en la unción. Pero ten cuidado, no todo el tiempo va a ser así. No todo el tiempo va a ser así. Porque un día Dios dice: no contenderá más mi espíritu, y se aparta. Se apartó de Saúl. Dice la escritura que nunca supo Saúl cuando el espíritu de Dios se apartó de él. Y era el ungido Jehová, ¿cierto o no? Y cuando se apartó el Espíritu Santo de él, ¿qué pasó? Israel, hubo un caos. Hubo un caos. Fue una nación de desorden. Fue una nación derrotada. Fue una nación que no pudo conquistar, no pudo establecer el reino, porque para establecer el reino se necesita el poder de Dios. No pudo lograr el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque se apartó el Espíritu de Dios y empezó a hacer locuras. Y cuando la unción no está, nos volvemos, hacemos locuras espiritualmente hablando. Samuel le dijo: locamente has hecho. Hoy Dios hubiera confirmado tu reino, pero tu reino es quebrado. ¿Por qué? Porque no estaba bajo la unción de Dios. Es terrible, hermano. Vivir sin la presencia de Dios es terrible, créame. Y Dios se apartó de Sansón y dijo: esta vez me saldré como las otras veces. Pero no sabía que ya le habían cortado también la guedeja de la presencia de Dios en su vida. Dice el Señor: sin mí nada podéis hacer. Sin Dios no somos nada, iglesia. Si la presencia de Dios no fluye en nuestras vidas, no está sobre nosotros, el diablo se va a reír de nosotros. Va a llegar el demonillo ahí más corriente del infierno, donde se va a burlar y dice: no me echas, no me echas. Hasta los espíritus de gripa van a levantarse encima de nosotros. Escuche, el diablo no le tiene miedo a ningún ser humano. Los demonios no le tienen miedo a ningún ser humano. Pero si la presencia de Dios está en ti, el diablo teme ante ese ser humano. Antes los demonios nos atormentaban, pero ahora, a causa de la presencia de Dios, ellos son atormentados. Cuando usted llega a un sitio, los demonios que operan en ese sitio empiezan a inquietarse, empiezan a manifestarse, porque ahí está la presencia de Dios en su vida. Cuide la presencia de Dios, iglesia. No deje que Satanás le meta tijera a esa guedeja. Es poderosa y Dios te la ha dado para que seamos una iglesia más que vencedora en Cristo Jesús y a su nombre. Cuidemos la presencia de Dios.